Chupe Nico, querido, ¿qué haces, ¿cómo viejo? andas? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, acá. Justo me agarraste con la Escucha. mano en la Ah, en la birra. masa, sí. ¿Me escuchás bien vos? Yo sí, ¿vos? Sí, sí, bárbaro. 10 puntos. No tenemos problema. Hola. Ahí Hola, ya. bueno. ¿Qué Vamos a estás estar un... tomando? Una Alpen Stout de Quirón. Bien. Ah, bien, bien. Bueno, yo voy con Santos Bourbon, de unos amigos de La Plata, de Ah, bien. Laurus, con unos tipos que están haciendo, por lo que entiendo, se están metiendo ¿cómo es? Con granos de café, que se llama La Bastilla, también de Ah, La mira. Plata, y es un Irish Stout con madurado de café. Mira vos qué buena onda. Sí, ¿Estás en tu fabriquita? sí, 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 acá el equipo Homebrewer atrás. Eran. El mío está un ¿Vos? poquito... Yo estoy en casa. Sí. Hoy Ah, estrenamos bien. escenografía con la bandera ahí atrás. Ah, bien, bien. Lo tengo un poquito polvo lo tengo el mío. Tendríamos que empezar ¿Sí? a... Sí, ¿Hace rato que salud. no cocinás? Salud, hijo. Sí, hubo la última fue el inicio de la cuarentena, creo que era así. Ah, ok. Sí, yo también estaba parado y volví. Y así que bueno, nada, ahora vamos a ver si para el 21 de septiembre seguro ahí haya que cocinar algo. Ok, bien, bien. Bien, Vamos a bien. esperar ahí que Sí, hayan sí, subido. esperamos un toque. Es el primer vivo que meto, así que vos, y con ustedes también, obvio. Así que Ujú. vos andás diciéndome eh, cómo le ¿Sos, vamos. sos libre de hablar eh, Bien, tranqui, así que... Ah, igual esto después se queda guardado en ok, en el Instagram TV de Lejano, va a quedar. Así que cualquier cosa, ok, lo querés buenísimo. rever o lo querés Dale, recomendar, golazo. estamos Bien, viendo buenísimo. si todas estas charlas después las podemos bajar para subirlas a YouTube, así el canal del grupo. Ok, Que ya que está lo vendo un poquito, tiene uno de Amber Ale, ujú. de la cerveza que fuiste vos con Juana a Qatar, ¿te acordás? Sí, me acuerdo muy bien. El video, hizo un video explicativo del estilo, poli, así que nada, está lindo, por ahí, si alguien lo quiere Bien, ver. bien. Lejano Oeste Cervecero en YouTube. Obvio, después le pego una mirada. Sí. Dale. Eh, Yo me armé una ayuda a memoria, eh, como, de paso te comento, como empezamos con la historia, Ujú, eh, de esos estilos que habíamos mencionado, que son las cervezas oscuras británicas. ujú. Después la descripción actual, después hablar como de los ingredientes un poco, eh, algunos datos característicos del proceso y bueno, las preguntas que vayan saliendo como habíamos hablado. ¿Te parece? Yo básicamente las preguntas las No voy, sé. para no ir cortándote, las voy tomando apunte y al final cuando terminás cerrás el estilo, antes de cambiarlo, las hacemos, las respondemos. Dale, golazo. Cuando quiera alargar nomás, Nico, vamos arrancando Vamos, despacito. dale. Eh, bueno, la idea era hablar un poco de lo que son cervezas oscuras británicas, eh, porter y stouts en primer medida, y algo de Dark Mile, hacer una mención, que es un estilo que está tendiendo a desaparecer. Y estos tres estilos tienen como su historia en común, su origen. Eh, Ujú, en el principio, 1700, se llamaba Porter Stale, y era Mile, eran las cervezas frescas, recién hechas. ujú. Eh,
y las Stale eran las que estaban guardadas en toneles, digamos. No añejadas, pero sí tenían varios meses de guarda. Bueno, tienen el inicio en común, alrededor de 1700 principio. Se cocinaba todo lo que era porter con Malta Brown específicamente. Hay algunos autores que dicen que era una mezcla entre Malta Brown y Pale. Pero ya existía en eso, y hay registros de 1720, y la historia que más le cierra a los historiadores cerveceros es que como había mucha manipulación de lo que es mercaderías por las calles así angostas de Londres, y eran manuales, o sea, iban y venía mucha gente, que eran hombres, que cargaban bultos y demás, a esto se los llamaban porters, y como eso era una tarea pesada y generaba, digamos, eh, necesidad de beber, alivio, refrescancia, terminó llamándose porter el estilo. Es como la historia que más cierra. Claro, tiene sentido. Si nos ponemos a pensar, tiene Es la sentido. más divertida, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, para alrededor de 1730, mitad de esa década, ya se hizo un primer envío de lo que es porters a Filadelfia, Estados Unidos, perdón, Stouts. ¿Por Ujú. qué? Porque en ese entonces se denominaba Stout a lo que eran cervezas de exportación, eh, para diferenciarla de las porter, porque eran cervezas con mayor graduación alcohólica, Ujú. y aguantaban mejor el viaje. En la década siguiente ya se empieza a denominar, hay registros de cervecerías que empiezan a hablar de Brown Stout y Pale Stout. Y básicamente la diferencia era las maltas que usaban, ¿no? Malta base Brown en una, malta base Pale en otra. Eh, para, para situarnos, ¿no? En ese entonces no había instrumento de medición y era todo eh, a experiencia de cerveceros y lo que funcionaba y ya. Recién en 1758 se recomienda el uso del termómetro para la industria en el Reino Unido. Y ahí empiezan a hacer algunas mediciones recién. Eh, para ese entonces lo que era porter solo se producía en Londres, y, y 1760 promediando se empieza a producir porter por primera vez fuera de Londres, en Irlanda. Sí. Guinness, 1759, cocina su primera ale, o sea, mirá los años que tiene la fábrica, ¿no? Ujú. Una locura. Eh, y Es de la más, vuelta, para situar, es perdóname, una de las clases. No, no, decime. es el estilo comercial, creo que más clásico de Stout. De lo que es Irlanda es representativo, sí. Sí. Sí, sí. Sí, tal cual. Moonstone también, pero Guinness ganó mucha más presencia. Ujú. Eh, y bueno, no había instrumentos de medición más que, como mencionamos, el termómetro, y recién hay unos registros de uso de un hidrómetro, un densímetro, en Ujú. 1760, pero se patenta esto en 1785, o sea que todos los registros de densidades creíbles, ¿no? Están alrededor de esos años. Para ese entonces se cocina la primera porter, como habíamos dicho, en Irlanda, y pega tanto el estilo que empieza a dominar el mercado de cerveza irlandés, fuerte. Eh, como había dicho, estaban los registros de densidades 1784 aproximadamente, y se registra la porter con una densidad inicial de 1071 y una densidad final de 1018. Eso nos da una idea del tipo de cerveza que se movía, digamos, en el mercado, digamos, una densidad final alta para lo que nosotros conocemos hoy como porter, ¿no? Ujú. Sí. Pensá que está alrededor de 1008, 1010. Eh, Claro. bueno, después empiezan se usaba mucho lo que era la Malta Brown. Para casi final de 1700, se reemplaza la Brown por Pale y casi que desaparece, digamos, el uso de Malta Brown. Entonces cambian significativamente las porters conocidas por ese entonces, ¿no? Eh, Eh,
Janes, Perdón, sí, perdón que te no, corté. no, obvio, El tema de la malta brown, sí. que era una malta, digamos, Eran tostados muy rudimentarios. eh, Había, similar a lo que se conocen hoy, imagínate, tipo Cuba, ¿no? O sea, cilíndrico. eh, Tambores, hornos con forma de tambores y iban rotando las maltas, pero todo esto con combustible incluso, el fuego. Entonces hay registros de que las porters y las stout, puntualmente las porter, que nos llama más la atención, tenían notas ahumadas. claro. Y muy probablemente se debiera por el tipo de fuego que usaban. Y lo usaban como malta Eh, base, digamos, a la brown. Exactamente, exactamente. Las porter en ese entonces tenía malta base la Brown. Y Un lo, producto muy distinto, muy distinto. sí. Eh, del otro lado del charco ya estaba en Estados Unidos con varios envíos de cerveza y empezaron a producir 1776. Hay registro, para situarnos, fue el año de la independencia de Estados Unidos, del Reino Unido. George Washington y toda la junta que declaró la independencia eran muy ávidos consumidores de porter y empiezan a fabricarse en Filadelfia por primera vez la porter local, pero como no llegaban insumos eran reemplazados con jarabes, ¿viste? Jarabe de arce, de maple, para tratar de llegar a las maltas, y se usaban hierbas y especias en vez de lúpulo, pues no, la verdad no llegaban. Y no llegaban bien tampoco, ¿no? No había conservación en frío tampoco. Claro. Muy, muy complicado. Eh, para final de 1700, principio de 1800, se vende la primer Strong Porter a Rusia y llega a manos de la corte de Catarina la Grande, y se dice que un zar anterior, 100 años antes, Peter el Grande, vivió en Londres y era ávido consumidor, entonces llevó varios ejemplos. Eh, se dice que fue como el que hizo el puente de las cervezas británicas a Rusia. Al mismo tiempo, Guinness se vuelca solo a cocinar porters. Como habíamos mencionado, venía haciendo ales y pasa a cambiar el estilo. Y también en 1800 se cocina la primera West India Porter, perdón, que es la precursora de la Foreign Extra Stout, que hoy conocemos e incluso se consigue. Eh, Decía, se registra el uso de extractos de malta, que hoy es medio discutido. Bueno, 1810, nosotros estábamos en otra. Estos tipos estaban usando extracto de malta. estábamos revelándonos recién nosotros. Exacto, exacto, exacto. Eh, Otro que quería mencionarles, se patenta la Black Patent, que conocemos hoy como Patent Malt en su momento, en 1817. Wheeler es eh, un maltero, y lo que patenta el tipo es el proceso de hacer la Black Patent. Y ahí empiezan a aparecer maltas torradas mucho más parejas y con menos variabilidad que hasta ese entonces. Eh, y ahí genera un cambio, digamos, al ofrecer un producto distintivo, ¿no? Como venía hasta antes. Eh, Empiezan se cocina, dato de color, se cocina la primer IPA alrededor de 1820. Empiezan a abrir cervecerías de porter en Rusia y en Suecia. Entonces todo lo que es países escandinavos hoy empiezan a tener mucha más llegada de cervezas británicas. Y para la misma década se abre la Boston Beer Company, que hoy hay otra cervecería en Estados Unidos que adoptó el nombre, que es de Jim Koch, que es la que hace Samuel Adams, que es la craft más grande del mundo. Cotiza en bolsa, es un monstruo. Saltamos un poco, vamos a 1850 aproximadamente. Guinness saca su triple stout, que es la Foreign Extra Stout que conocemos hoy, 1850, y empieza a inundar el mercado irlandés y británico e inglés, perdón, de sus productos.
y ya se ven stouts más similares a lo que hoy conocemos. Otro dato importante, no me parece menor, 1869 hay un emprendedor belga, que es comerciante básicamente, exporta cervezas de Inglaterra al Báltico y a Rusia, y la historia dice que abasteció de cantidades enormes, digamos, de cerveza a lo que eran soldados rusos durante la guerra de Crimea, y por esto el zar ruso lo premia y le da con una orden imperial, con un reconocimiento. Entonces todas sus cervezas se exportaban y se reconocían como Imperial Russian Stout. Y esa es la historia que más le cierra a diversos autores, que de ahí arranca lo que es el estilo, ¿no? Y bueno, estamos en Imperial Russian Stout. Seguimos. Las cervecerías más grandes de Inglaterra para 1875, ya cerrando el centenio, empiezan a producir solo pale ales. Cortan lo que es maltas tostadas y brown, empiezan a inundar el mercado de pale ales. Cambia mucho. Se dice que es por una demanda de los consumidores, pero hay autores que indican que es por un problema con conseguir maltas oscuras. Mismo tiempo, una empresa se llama Linde, que es de gases. Esto es importante, patenta lo que es la refrigeración por absorción de amonio, digamos, como refrigerante. Y esto revoluciona el rubro cervecero porque permite más controles de proceso en lo que es temperaturas, y también lo que es almacenamiento de cervezas en temperaturas estables, frías. Guinness a la par empieza a hacer pruebas y termina pasando todo su proceso a lo que es trabajar con éter para refrigerar, y lo mismo, sus cervezas generan cambios, digamos, por lo que es la mejora en conservación. Al mismo tiempo que Guinness, lo que hoy es AB InBev, que en su momento era Anheuser-Busch, hace las primeras pruebas y fue la primera cervecería que empieza a mover cerveza refrigerada en trenes. Entonces le permite a su producto llegar más lejos y en mejor condición. Y empieza a meterse en mercados donde antes no estaba, muy fuerte. Para fin de 1800 se inventa la tapa Corona que conocemos hoy. Hasta ese entonces no había, o sea, imaginémonos, corcho, servir de barril, otra historia. Un contexto muy distinto. Y acá ya nos estamos acercando a 1900. Para 1900, lo que eran en su momento AB InBev, cocina un American Porter en Estados Unidos, la vende como Black and Tan porque hay un tema de sondear el mercado. Sí, exacto. Y también de sondear el mercado, que hay un público que puede optar por maltas oscuras en sus cervezas. Y la vende como American Porter, y es una mezcla de Stout y Bitter. Y literalmente era una mezcla, digamos, se mezclaban las cervezas, los mostos de cervezas, y se acondicionaban. Imaginemos, ¿no? Una Stout, una Bitter. Hoy una American Stout la tenemos clara, hay ejemplos incluso acá en nuestro país, cervecerías que hacen, y entendemos que es con una carga de lúpulo y torrado todo exacerbado, pero en ese entonces muy, muy distinto. Otro dato que ocurre también en el Reino Unido, hay un químico que se llama Clausen. Notan que en las cervecerías hay como una doble fermentación en las cervezas de guarda. Para las que guardan en barriles, ven que con el tiempo se hace una segunda fermentación que ellos no desean. Y este químico aísla por primera vez lo que es la cepa que hoy conocemos, Brettanomyces, que era la responsable de las fermentaciones secundarias que ocurrían, ¿no?, en la guarda. Estamos 1914, 1920, Primera Guerra Mundial, el mundo revolucionado. 1919 está la prohibición de alcohol en Estados Unidos, y ahí el rubro cervecero, entre otros, se ve exactamente, y se complica mucho para lo que es Estados Unidos
los rubros de alcohol, en este caso estamos hablando de la cerveza. Para 1920 también, en el Reino Unido, ocurre que empiezan a haber restricciones para la producción de maltas tostadas. Ajá. Y en Estados Unidos, la producción no solo de las maltas tostadas, sino de la producción de alcohol. Entonces lo que ocurre, empiezan a escasear estilos como porter y stout. Y los cerveceros ingleses se vuelcan netamente a lo que es producción de pale ales. Entonces hay una merma significativa en el mercado de cervezas con maltas oscuras, o sea, casi a desaparecer, ¿no? Esto ya en 1920, estamos un poquito más cerca. Y en ese entonces los consumidores se volcaban mucho y la demanda crecía de lo que eran rotuladas como mild y pale y bitters. Y ya se empiezan a sondear algunas bitters con agregado extra de lúpulo, más parecido a lo que conocemos hoy en día. 1936, Guinness se manda y abre en Londres. Esto por ahí para nosotros es más difícil de entender, pero el Reino Unido, bien dividido y segmentado, con problemas políticos, sociales y económicos, la cervecería estrella de Irlanda desembarca en una ciudad céntrica como Londres, ¿no? Donde era fuerte con sus porters y demás, y empieza a inundar el mercado con producción local de stouts. Para ese entonces, Guinness ya tenía sus productos más conocidos, como Foreign Extra Stout, Stout, Dry Stout. Genera una competencia fuerte y el mercado queda alterado. Misma fecha para ese entonces, en Londres solo 6 compañías producían porters y había más de 50. O sea que eso muestra la caída, digamos, en lo que es elaboración de porters, ¿no? Y no ayudando al estilo. Ya para alrededor de 1940, una de las cervecerías más grandes, llamada Whitbread, hace su último lote de porter, andando la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra y desaparece la porter de Inglaterra, y el mercado pasa a ser dominado netamente por lo que es la Dry Stout de Guinness. Toma la delantera Guinness con distancia, lejos. O sea que una cerveza que 200 años atrás había nacido con los laburantes del puerto y de las calles de Londres, desapareciendo, Exacto. dándole paso a la... Exacto. Pero viste cómo fuimos hablando que fue y vino todo el tiempo, ¿no? Primero ganaba preponderancia la porter, lo perdía, lo vuelve a ganar, ganan las pale, pierden las pales, y ahora estamos gana la Dry Stout. Uh-huh. Ya para lo que era 1960, a principios de 1900, sí. Perdón que te corté, pero sí. No. La diferencia entre la Stout conocida y la Dry de Stout que conocemos nosotros, o sea, no te puedo decir cuál era, en cuál se basaba esa diferencia del estilo, de por qué lo... ¿Entre la Dry Stout y cuál? No te escuché esa parte, perdón. ¿La Stout? Ah, no, la Dry Stout era la de línea de Guinness. Es la que conocemos nosotros como Irish Stout hoy. Claro, sí, está bien. 1960. Paralelamente, 1960, exacto. No lo mencioné, pero previamente en 1900 y finales de 1800 se vendía Outmere Stout, que arranca a cocinarse en Escocia y se exporta a las colonias tropicales británicas. Uh-huh. Para 1960, la Outmere Stout desaparece, no se cocina más, no hay demanda, no lo requieren en donde se consumía, Jamaica, Australia también, y bueno, desaparece el estilo. Ya en 1970, solo
o sea, 6 compañías en el mercado británico tenían más del 70% de participación. Una de esas es Guinness, obviamente, lo cual se vuelve... Nosotros conocemos otro tipo de peso y comillas monopolio, pero para ellos es la primera vez que les pasa que un grupo reducido toma como el control, ¿no? O la participación, mejor, antes que control, mayoritaria. Se mantiene a largo plazo esta escasez de maltas, de cervezas con maltas tostadas, perdón, y las pales son las que dominan. Lo que era conocido como mild caen drásticamente, dejan de requerir demanda desde los consumidores, y las bitter ale y las pale lager son las que comienzan a dominar el mercado. Entonces, de vuelta, desaparecen, salvo el caso de Guinness, desaparecen lo que son stouts, porters y miles, o sea, todo lo que son cervezas con una complejidad mayor, ¿no? Por sus maltas. O sea que en la historia, durante toda la historia, estos estilos de cerveza era como que volvemos, pierden terreno, vuelven a entrar, vuelven a salir. Exacto. Y todo el tiempo reivindicándose, digamos. Es una pelea constante, sí, van y vienen. No hay nada estable ahí. Y todo esto ocurre en un periodo de tiempo para nosotros significativo, pero en menos de 100 años, por lo que estuvimos hablando, la Stout apareció y desapareció 3 veces. Claro. Es bastante el movimiento. Y cercano a estábamos... cuando también explosiona la cerveza artesanal ¿o no? Artesanal. El tema es que en Europa lo que es artesanal no existe. Hoy sí, pero en la historia, digamos, me refiero a Estados Unidos. Ahí va. 1978, Estados Unidos, el gobierno federal legaliza el homebrewing. Hasta ese entonces era ilegal, digamos, tenía serios problemas y te enganchaban con elaboración casera de alcohol, de cualquier tipo, pero bueno. Charlie Papayan y todo lo que era antes de la AJA, pero lo que fue como la Asociación Civil de Cerveceros Caseros, hacen un impulso fuerte y se termina legalizando el homebrewing. Eso no se veía en lo que era el rubro industrial, solo se ve en homebrewers, pero empiezan a hacer la difusión de la cultura cervecera a cocinar otros estilos que no estaban industrialmente. Por ejemplo, stouts y porters. Otra vez. Otra vez, y vuelve por décimo, no sé, perdí la cuenta. Pero del 1970 a 2000, y contando también hasta 2014, es la parte más importante, digamos, de estos estilos. De la mano del craft, del artesanal, ellos logran, junto con los consumidores que lo adoptan, como generar un cambio, y los consumidores empiezan a buscar mayor complejidad, más descriptores y otro tipo de cervezas. Pensemos que para ese entonces estaba inundado el mercado norteamericano desde el principio de 1900 con Pilsner. Lo que era en su momento AB InBev y algunas más solo producían ese tipo de cerveza, que eran más parecidas a una cerveza ligera alemana, ¿no? De fermentación lager, sin maltas complejas ni caramelos, y cebada, malta de cebada base. Entonces, con el craft logran hacer ese puente con el consumidor y empieza a haber una demanda. Un dato no menor, en el 1965, Fritz Maytag se hace dueño de Anchor Brewing, que hoy la conocemos, y en su momento es uno de los que arranca con... El tipo lo que hace es decide unilateralmente empezar a cocinar porter. Su porter es conocida, Rose Porter, y la empieza a comercializar. Y de la mano del homebrewing y de la mano del craft, se logra posicionar como una de las significativas. Después tiene también esta marca conocida por su cerveza, no sé si estrella, pero similar, que es la Californian Common.
Eh, pero bueno, esa es otra historia. Habíamos dicho que junto con el craft, que arranca en Estados Unidos, del 70 al 2014 es como un resurgimiento paulatino hasta los 90 y de los 90 para acá un poco más rápido. Algunas cifras que anoté, para 2013 en el Great American Beer Festival hubo anotadas 120 porters y 248 stouts. Del total que eran alrededor de 700 cervezas, o sea, es Bueno, bien. significativo, sí, significativo. Y el mismo año, la CAMRA, que es la cámara, creo que sí, es cámara de cerveza de las Real Ale. De hecho, Sí, ahí en Luján hay un bar tienen un bar, exacto. de Real Ale, sí. Bueno, la CAMRA saca la guía de buenas cervezas, CAMRA's Good Beer Guide, donde incluye 102 porters y 171 stout. Pensemos que hasta el 70-80 estaban desaparecidos los estilos, ¿no? Decía que sí. Sí. Eh, y 2013 ya empieza a haber una presencia mucho, mucho mayor. Esto ya estamos en fechas actuales, así que quería hacer como el salto ahora de hablar de las definiciones que conocemos hoy en día de estas cervezas, ¿no? Hoy tenemos, no son Biblias ni mucho menos, pero sí son guías de estilo, la del BJCP y la de la AJA, de la American, perdón, de la AJA, que también la usa la Brewers Association. Ujú. Eh, Arrancamos Ah, por el BJCP, ¿te parece? sí, sí, Sabemos. ese que usamos Bueno, todos en realidad. Por ahí es el la que otra usamos es más todos. la otra es más de concursos, más la Exacto. World Cup, la La World del Beer Cup. Exactamente. La del BJCP también es de concurso. Pero la diferencia que hay entre ellas dos no es menor. Por ejemplo, el BJCP tiene tres porters: Sí. Brown, Rose y Baltic. Y por separado tiene la Smoked Porter. Y la AJA usa eh, por origen, lo separa, British Style, y tiene Claro, cinco: Brown Porter, Robust Porter, Sweet Stout o Cream Stout, Oatmeal Stout e Imperial Stout. claro. Y por separado tiene las irlandesas, que es la Dry Stout y la Export Stout. Entonces, si nosotros lo pensamos, pensándolas como guía, ¿no? Que son para lo que fueron diseñadas, hay diferencias si tomamos una u otra, y hay diferencias entre esos mismos en densidades iniciales y densidades finales. ¿Hay Algunos no diferencia son, entre ambas? sí, en algunas son, sí, 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 no son significativas, pero en algunos casos podés llegar a estar al borde, digamos, de algún inconveniente en una cata. O sea, tenés que ver bien cuál es la guía que rige el concurso. Claro. Eh, el BJCP tiene como stout, eso me olvidé decir, 6. Están todas juntas, que es Dry Stout, Sweet Oatmeal, Foreign Extra, eh, American y Russian Imperial. Ajá. De vuelta, ahí las densidades son más, hay más diferencia con las Porter que con las Stouts. Eh, pero bueno, también están las American, que es, eh, saliendo de lo que es británico, son Ajá. estilos muy diferentes. Eh, no sé, yo había pensado, ¿te parece arrancar a charlar un poco de ingredientes? Sí, me encanta. Dale, Vamos, así ahí entramos. Ahí dale, entramos en zona de preguntas probablemente. Así que, exacto, exacto. dale hermanos. Bueno, vamos por el agua, que es el ingrediente mayoritario. Ujú. Eh, Se registra para el año 1873 en la empresa Bass, que es conocida de cerveza. El químico a cargo, Robert Wallace, registra el agua ideal para la producción de miles, porters y stouts. Ajá. Y el análisis de agua da que tienen 288, ese sí me lo anoté, 288 ppm de sulfato de calcio y 151 ppm de carbonato de calcio. 4 de cloruro de sodio y una dureza total de 439 ppm. Ujú. Esto es, o sea, comparado con el agua de Londres, es
que tiene una dureza total de 2,35, es mucho más dura, pero comparado con el agua de Burton, que tiene 8,75 de dureza, es mucho más blanda. Sería como un intermedio, a la par de Dublin. Pensemos en el agua, y esto acá es mi experiencia, siempre me dieron miedo los sulfatos y los bicarbonatos, por lo que es astringencia, resalte de amargor, pensando también que tenés en las stouts una carga de malta torrada alta y tostada también, pero no hay que tenerle miedo a la configuración del agua en cuanto a sulfatos, calcio, más que muy importante, y carbonatos. Para que se den un número, para tirarlo en números, Dublín tiene 319 carbonatos, más de 100, alrededor de 120 de calcio y 50 de sulfato. La única que nunca probé y me quedó pendiente es hacer cervezas con agua de burtonizada. Eh, Probé algunas cervezas y es sorprendente porque yo esperaría para esa carga de sales algo intomable en mi mente. Y no ocurre porque es un tema de manejo de proceso. Pero bueno, sepamos que... Sí. El agua que podría usar cualquier homebrewer, de paso te hidratas la garganta, por ahí esperando que pueda conseguir un poco de... que pueda conseguir agua de ósmosis, por ejemplo. Sí. En la carga de sales tendría que ser un poco significativa. significativa. Vos pensás que el agua de ósmosis, dependiendo del agua que partís, barre alrededor de entre un 90 y un 95% de la mayoría de las sales. O sea que va a dejar o sea, tiene un resto. Si vos partís de un agua muy dura, no sé, pongámoslo en número, 400 ppm, vos vas a tener, no sé, de calcio, vas a tener un resto alrededor de 40, menor a 40, pero es un resto, no es que queda en cero esa configuración. Entonces es algo que no es menor, ya que cuando harías el agregado de sales tenés que contemplarlo. Ahí están preguntando. Sí, Nafer, justo de tema de agua, de 65 de calcio, 18 de magnesio, sulfato 90 y sodio 49. Sí, pero dice una Milk Stout, ¿no? Sí, Milk Stout, Sí, 65 de calcio, sí. sulfato 90 y magnesio 18, sí. Calcio 65, sí. Y carbonatos. Perdón, estaba en calcio 65, sí. Los carbonatos también deberían estar alrededor de no menores a 100. Tenés una... pensá que hay IPAs que con una carga de lúpulo mucho mayor a la Milk Stout, que están con 100 de sulfatos y no logran astringencia. O sea, es un tema de la carga del sulfato, pero del proceso al cómo aplicaste. Acá, sin desviarme mucho, tenés que tener mucho cuidado. Sí. Tenés que tener mucho cuidado, perdón, con el manejo de las maltas torradas y tostadas. Y el agua de lavado, y el pH del agua de lavado y la temperatura del agua de lavado. Ya que todo eso favorece la astringencia. Si no tenés cuidado, vas a tener una cerveza bastante áspera. La semana pasada con Gastón, hablando sobre maltas, hablamos que para las cervezas oscuras, las maltas oscuras, agregarlas en el recirculado y no en el macerado. Claro. Sí, como oscuras se agregaría lo que es cebada tostadas, perdón, y torrado. Todo lo que sea Black Patent o Carafa 2, si no me equivoco, en adelante. No, Carafa 3. Con más cuidado, sí, inicio de recirculado. Tostadas en el macerado pueden estar. Digamos, importante, sí, de vuelta, vuelvo. Que el agua de lavado no supere los 78 grados. Idealmente se recomienda la menor temperatura necesaria para cortar la actividad enzimática. O
Ujú. 75, 76, 77. Ahí viene de la mano del equipo y la experiencia del cervecero, pero menor a 78 seguro. Y el pH sí que no idealmente más cercano al pH de macerado que tuviste, pero obligatoriamente menor a 6 para favorecer, para inhibir, perdón, no ayudar a generar astringencia, ¿no? Por lo que es aportes de tanino. Si tienes un agua sin controles, ahí vas a tener un problema. Preguntaron Ah, ahí a la pasada la sí, mezcla de 70% de ósmosis y 30 de declorada. el agua siempre declarada, indistintamente de dónde venga, si es de red, de pozo, perdón, es de red o con filtros, digamos, tiene que ser declarada. Y ahí va a depender de la configuración y la carga de sales de las dos fuentes, tanto de ósmosis como la de red, entiendo que es, ¿no? O de sparkling quizás. Sí. Eh, ese 70 ósmosis tenés que ver el fino de cuántas sales tenés y cuántas sales tenés en la declorada que menciono. Eh, Che, ¿y pH 5.2 evitamos la astringencia? Vos pensá que, hablando de estilos como Stout, que tenés una mayor carga de maltas oscuras, cuanto más bajo el pH, ayudás a lo que es contrarrestar o ponerse en contraposición el contexto del macerado, partiendo de agua con una carga de sales muy alta. Si bien el pH vos lo vas a bajar forzado con ácido, vas a tener una carga, probablemente, si seguís estas configuraciones de agua que hablábamos antes, vas a tener una carga de carbonatos muy alta, una carga de sulfatos muy alta, eh, y yendo más abajo, o lo más abajo posible en el macerado, ayudas a contrarrestarlo. Sí. Che, Pero no solo el pH, sino también la temperatura del agua, de lavado. pH cercano a 6, ¿en qué momento? Preguntan y saludan desde San Martín de los Andes, Nico. Estamos llegando de Oh, lejos. saludos a los muchachos. O Vamos muchachos. cuando termine la cuarentena, vamos. Cuando podamos salir, Sí, caemos, sí, 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 sí. Buenas birras ahí. pH cercano a 6. ¿Cuándo? Sí. Bueno, en el agua de lavado se tiende a ir un poco más arriba, pero es importante que no cruce de pH 6. No solo porque nos alejamos del agua, del pH de macerado, que el que hayas elegido entre 5.2 y 5.5 por actividad enzimática, estás desbalanceando eso en tu mosto a hervir. Y vas a tener otro tipo de problemas en el proceso siguiente, que es el hervido y Ujú. el mosto final. Eh, es recomendable que estés abajo de 6 por varios motivos, por lo que mencionamos, evitar la astringencia, no favorecerla al menos, y poner el contexto del macerado en contraparte a lo que es carga de sales. Ujú. Dependiendo del ajuste, cómo lo hagas, ahí cada uno verá y hay mucha información dando vuelta. Algo que no mencioné, a la bibliografía recomienda, la británica, ¿no? Recomienda el uso de ácido fosfórico por sobre el resto, principalmente por su neutralidad de sabor y segundo porque al disociarse el ácido en todo el proceso, lo que termina quedando son fosfatos que favorecen, digamos, después en el proceso fermentativo. Eh, esa data está desde 1850 y es característico el uso de ese tipo de ácido, Ujú. de ese ácido, perdón, en esas cocinas. Che, Creo que me preguntan si fui. Sí, recomendás el macerado en frío. el Eh, macerado en frío, el sí, cold mash. macerado en frío y luego se agregan los granos o hay que lavar las maltas oscuras. Hay que lavar. Ahí depende, o sea, va a depender de qué quieras hacer. Ujú. No hay una receta, como en todo, no hay una receta mágica de pongo A, pongo B y me da C y sale todo redondo. Sí. Por ejemplo, la cerveza que me estoy tomando tiene, si no me equivoco, un cold mash si le estoy pifiando, Nachito de la Plata me faja, pero cold mash de café, de granos de café. Si vos lo que buscas extraer es sabor, eh,
Pará, por una cuestión, sí. antes de seguir, explícate un poquito lo que sería el cold mash. El cold mash es un preparado que se hace con tiempo previo a lo que es la cocción de tu cerveza, en donde se ponen característicamente maltas oscuras, pero es como se empezó a conocer la técnica, pero hay otros que han ido más lejos con otro tipo de cereales, incluso frutas. Ujú. Yo no tengo experiencia en eso, lo que sí sé es, al usar mucha carga de maltas torradas, haciendo un cold mash, vos lo que eliminás es cualquier potencialidad de extracción de taninos y posteriormente astringencia. Pero cuidando los procesos en caliente de macerado y lavado de ese macerado, perdón, no tenés extracción de astringencia. Entonces va a depender de la receta que quieras hacer y qué estás queriendo extraer. Yo hice una pruebita chica de lo que es maltas oscuras y en agua fría, un Ujú. cold mash si se quiere, con un pH menor a 6 y nada más, agua de ósmosis, que estoy por menos de 20 ppm en todas las sales. Ujú. Lo probé para ver qué gusto tenía y no, la realidad es que no sacó nada que me interesara personalmente, ¿no? No fui por eso. Quizás en el uso de otro tipo de granos, café, centeno, maltas ahumadas, si quisieras, te puede llegar a dar un resultado positivo y te reducís los riesgos de astringencia. Pero de vuelta, yo soy más partidario de cuidar el proceso en caliente y Ujú. agregar el macerado. Esto es personal, ¿eh? No, está bien. Lo último, algo personal. Y hacer un té con maltas oscuras para conocer el perfil de cada malta. Mm. Sí, es clave. Hay ejercicios sensoriales, tanto de lúpulo y de maltas. Ujú. El de malta tenés varios. Lo tenés el grano en crudo, digamos, perdón, en el grano entero, morderlo, saborearlo, partirlo y hacer un mini macerado, digamos, en lo que puedas, olla, jarro, lo que sea que tengas, enfriarlo y ver qué perfiles da la malta. Esa es una de las mejores opciones. Ahí vos vas a saber cuáles son los descriptores que vas a tener vos en tu mosto. Y Ujú. es un gran punto de partida. El otro es hacer cervezas, pero eso lleva mucho más tiempo pero hay algo que tengo pendiente que me gustaría hacer es como hacer cervezas single malt, o sea, una sola malta base, de todas las maltas base, para ver, con la misma levadura, ¿no? Obvio, para ver qué descriptores son de diferentes, digamos, en una fermentación partiendo de maltas base distintas. Por ejemplo, Pilsen, Pale, Múnich, Viena, ¿no? Ujú. Eh, y ver qué resultados da. Con la práctica los vas encontrando y pierde la curiosidad quizás, pero sí es importante entender qué estás poniendo, tus ingredientes, no solo la calidad, sino cuáles son en función de la cerveza que querés lograr. Bien. Ahí Nafer pregunta, ¿recomendás todas las maltas oscuras en recirculado lavado? Algo más o menos habías dicho recién, Ujú. pero Eh, las maltas oscuras, de vuelta, segreguemos tostado de torrado porque son productos muy distintos. Ujú. Tostado puede ir en caliente y con cuidados y manejando pHs y temperatura, no deberías tener problemas. Eh, de hecho, acá te puedo hablar de mi experiencia de homebrewer. Hago una Irish Stout, la cerveza que más veces hice. Tiene un 9,5% de malta tostada Ujú. y va en el inicio del macerado. Nunca percibí astringencia. Esa es Bien. manejo de pH y temperatura, sí. La torrada sí es más complicada. He probado cervezas con agregado de malta torrada en macerado sin astringencia. De vuelta, requiere un manejo muy fino del proceso, Bien. específicamente del lavado. El Sí, lupulado de las cervezas de estos estilos sí. en el Porter Stout.
Ok, en lo que es, siempre hablando de estilos británicos, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Son lupulados clásicos, no tienen nada que ver con el craft de dry hop perdón, Ujú. de agregado en Whirlpool y demás. Se mantiene la tradición con ellos. Se mantiene la tradición. Al inicio del hervor fue mutando, se agrega como a mitad de hervor o al final del hervor por un tema de optimización de la cantidad de lúpulo nada más y algo de aroma, pero no hay nada, está lejos de lo que son lupulados de IPAs o del craft Ujú. o de un American Stout, por ejemplo. Claro. No, la realidad se mantiene lo clásico, sí. El Pues bueno, aroma tiene que prevalecer a la malta, ¿verdad? es que si vos buscas el lúpulo que haga de balance, no que tome protagonismo. El Claro, protagonista en las cervezas británicas son las maltas, entonces no querés presencia de lúpulo por sobre la malta. bien. Eh, Habíamos terminado el Sí. agua, si te parece, seguimos Ah, con dale, las termina el maltas. agua. Eh, bueno, hablando de maltas, por ahí maltas comunes que se usan en estos estilos, maltas del lado europeo, británico, perdón, de 2 hileras y de 6 hileras también ahora. Eh, Pales, todas Pales. En Estados Unidos similar. Ujú. En todo lo que es Reino Unido gana preponderancia ahí la Marisotter, ahora se consigue en Argentina, hasta hace 2 o 3 años creo que no. Después la malta base Mild Ale también. Bries es una de las productoras más grandes y provee de esta malta. También malta base de Múnich y Viena en menor medida. Después, pasando a maltas especiales, lo que gana hoy en lo que es recetas británicas, tenés Special B, eh, que si bien es muy usada en cervezas belga, eh, también está presente en la cocina inglesa. Maltas chocolate, las carafa de Bayerman, eh, chocolate dark chocolate, las biscuit, melanoidina y los cristales. Característico en lo que son estilos británicos, el uso de cristales que son los caramelos, las que conocemos solo como malta caramelo, similar. Mm. Eh, y brown, malta brown también hay mucho uso. Y después, bueno, estilos característicos como Oatmeal Stout lleva avena, incluso se registran ejemplos con algo de malta ahumada, bajo, ¿no? Y centeno, pero son cuestiones más raras. Bueno, ¿en qué estamos con las maltas oscuras, ¿no? Sí, Está con las sí, maltas oscuras, sí. bueno, arrancamos. Eh, les quería decir que cambia mucho dependiendo el productor de esa malta oscura, lo que va a ofrecer. Pensemos que estos tipos tienen, no sé, más de 200 años, más de 100 años seguro, los productores de malta, eh, haciendo sus maltas características y desarrolladas y planeadas para sus cervezas. Y por ejemplo, entre la Crisp y la Thomas Fawcett, las dos son Black Malt. Y por ejemplo, en color, en Lobby Bond, Crisp está entre 580 y 630. Y Thomas Fawcett está entre 410 y 500. Una tiene 73% de extracto, la otra 70%. Hay diferencias de malta. Entonces, como habían consultado hacer un té o probar las maltas para entender qué descriptores vos tenés en tu insumo y posteriormente vas a tener en tu producto, en tu cerveza, dependiendo de la cerveza que quieras hacer. Sí, me parece muy importante eso. Eh, ya que varía mucho. Nosotros tenemos experiencia acá y maltas locales y eh, todo el que haya hecho cerveza con maltas locales sabe que hay eh, una diferencia un poco, en algunos casos, significativa. Ujú. Digamos, viene bien por momentos cae el rendimiento eh, y eso habla de la necesidad de ajuste en el momento, digamos, del proceso, que complica bastante. Eh, bueno, ahí estamos con las maltas. ¿Te parece breve el lúpulo? Tiramos.
Sí, que quedó medio ahí tildado y Dale, después el Dark Milk, que dale. Lúpulos. Del lado británico, los conocemos, los más significativos son los Golding, East Kent Golding ujú. y Fagles, son los dos característicos, pero también hay otros con alfa ácidos parecidos a cargas de lúpulos americanos, ¿no? Que están de 10 en adelante. Admiral, Target, Challenger, esos son los que se conseguían, al menos hasta donde yo tenía la data, acá en Argentina. Y del lado americano, bueno, ahí ya Goldings también, pero tenés Northern Brewer, que es más parecido a los lúpulos británicos, y Bullion, Centennial, Tomahawk, Magnum, incluso Galena son usados, digamos, en stouts y demás. Eh, Ambos con momentos de lupulado distintos, ¿no? Estilos británicos y americanos muy, muy distintos. Eh, y de lo que me había pasado era de no sé, ¿seguimos con algo de proceso o querés vayamos a Dark Mile? Dale tranquilo, dale tranquilo. Termina de cerrar bien y después Dale, cambiamos. No tengo dale, apuro. dale. En lo que es proceso, hablando de macerado y temperaturas, lo noté como sacando, por ejemplo, Imperial Russian Stout, vos estás buscando son cervezas de densidades medias, ¿no? Alrededor de 1060, 1050 de densidades iniciales. Entonces, vos querés un macerado estándar, si es que existe eso, alrededor de 66, 67 grados, digamos que tengas una actividad enzimática eh, pareja, ¿no? Tanto alfa Ujú. como beta, amilas. Eh, no es nada más que eso. Hablando de pH del macerado, rige lo mismo, es bastante de manual, digamos entre 5.2 y 5.5 para favorecer la actividad enzimática y ya, porque no tenés no buscas algo complejo, digamos, de densidad. Sí, por este uso de maltas oscuras, torradas, quizás ir a un macerado al mínimo, ¿no? 5.2 sería recomendable, pensando en las sales que tenés presente en tu agua. Eh, ya lo mencioné, el uso del fosfórico es Ujú. recomendado fosfato. Y sí, vuelvo a decirlo porque no es menor, el agua de lavado menor a 6 y la temperatura menor a 78 si hay mantas torradas en ese recirculado y lavado posterior. Eh, son dos puntos característicos a tener en cuenta. Digamos, si dejamos de pasar por alto, vamos a tener problemas en la cerveza final. Bueno, siguiendo con hervor de estos estilos, el hervor sería lo necesario para asegurarnos evaporación de precursores de DMS, hacer un whirlpool para lo que es para que decanten proteínas y demás que Ujú. hayan podido pasar. Eh, Tiempo, Nico. Tiempo vas a ir controlando, podés ir controlando la densidad, pero con 60 minutos, algo bien de manual, estás bien. No deberías tener, sacando de vuelta estilos más complejos como Imperial Stout y demás, que estás buscando mayor densidad, pero para densidades medias, más de 60 minutos no es necesario. Ujú. De vuelta, salvo que entre en juego algunas otras variables, no sé, el lupulado, más extremos que quieras hacer, ahí cambia. Pero hablando de estilos clásicos, un aporte, una stout, con un lupulado, eh, entre comillas, británico, no deberías pasar los 60, no deberías necesitar pasar los 60 minutos. Está bien. Eh, y bueno, ¿Y algún agregado? y agregado, sí, ahora hay un mundo bastante lindo.
Lo que se ve mucho son granos de café, dependiendo del tipo de grano de café y el proceso de grano de café, si es torrado, si es tostado, va a ser muy distinto. Y en el punto, ¿no? del agregado. Pero habíamos hablado, de hecho la que me estoy tomando tiene, y se nota, si el grano si está verde va a ser una cosa, si es torrado, si es tostado, es producto muy distinto. La realidad es que lo positivo que veo yo, al menos de mi humilde opinión y visión, es esto del rubro artesanal, de jugar con un abanico de descriptores mayores, acorde a que las recetas no están limitadas, ¿no? O sea, Claro. si se te ocurre una idea, la puedes probar y si te gusta y obtuviste un buen resultado, perfecto. Eh, con ciertos límites, ¿no? Porque también en el nombre de la innovación se han hecho cosas, eh, no sé si hablar de positivo, pero cuestionable. Eh, pero tenés la opción de salir del agregado de maltas y lúpulo nada más. Che, Eh, ¿y en qué momento los recomendás los agregados? Por ejemplo, lactosa, no sé. y macerado. Perdón, granos de café, puedes hacer un colmage, y como hablamos, o en el mismo macerado al final. Ah, O incluso hay cervecerías, las micro yankees, norteamericanas, que agarran una bolsa de tela y van con los granos al hervor. Eh, Cada uno tiene su manual, de vuelta, yo trato de chequearlo con trabajos o experiencia de alguien que lo haya probado, ¿no? Como para quedarme más tranquilo a la hora, o arrancar de una base a la hora de hacer las pruebas. ajá. Eh, Como para tener una orientación, ¿no? Porque si no te mandás vos solo y a veces es pegártela sin sentido. Eh, el macerado, esto es gusto personal, el macerado me parece un buen punto de agregado eh, de extras. Está bien. ¿Y Sí. el Dark Mile? El Dark Mile. Bueno, hablamos de la historia de las Porters y la Stout, y en paralelo iba pasando algo con las Mile. Habíamos mencionado que se conocían al principio de 1700, lo que eran Porter Mile a las frescas, pero Ajá. dentro del término Mile, que tiene una historia mucho más compleja, no los voy a aburrir, se vendían varias cervezas. O sea, dentro de ese gran paraguas entraban todas las cervezas frescas. Dentro de esas, versiones más ligeras de las porters de ese entonces. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como Dark Mile. Una cerveza con agregado de maltas ya tostadas, no torradas, eh, con una exposición al calor mayor, generando sabores como a caramelo. Pero pensemos que en ese entonces los procesos no tenían muchos controles, entonces eran densidades finales muy altas, por lo cual la cerveza eh, tenían un final muy dulce. Es lo que coinciden varios escritores, digamos. Ahí la Ajá. bibliografía es bastante certera. El Dark Mile, como fuimos mencionando, al igual que las Porters y la Stout, va desapareciendo alrededor de 1800, prácticamente, mitad de 1800, perdón, prácticamente inexistente. 1900, de la mano de esta que habíamos hablado, que había una limitación en las maltas torradas más que nada. Las Mile cobran una presencia que para 1950, después de la Segunda Guerra, vuelven a desaparecer. El craft intenta los 70 realizar algunos ejemplos característicos de este estilo, valga la redundancia, y la realidad es que no lo logran. De hecho, hoy en Estados Unidos no hay muchos ejemplos comerciales de este estilo.
Y si venimos a algo más local como Argentina, tampoco. Sabía que Finn, del granero, tenía una Dark Mile, no sé si la sigue vendiendo, pero lo que ¿Con dicen el nombre los... de? eh, me mataste. Porque a mí me pierde, pero bueno. Eh, no me acuerdo el nombre de la cerveza. Sí, las cervezas ahora son todas bautizadas, pero el estilo era Dark Mile. Te lo busco y te lo No tengo paso, nada pero contra no. el nombre de las cervezas, pero por ahí. No, yo tampoco, pero no me acuerdo el nombre. Sé que era una Dark Mile. Pues me llamó la De atención. hecho, si No la algún había día visto tengo una nunca. fábrica, de hecho, si algún día tengo unas fábricas, todas van a ser chupe. Bien, sí. Más simple. El Eh, chupe dark, el chupe. el chupe blonde, el chupe. Sí, sí. Claro, Sí, tal sí. cual. Yo cociné una, homebrewer, ¿no? Siempre la escala. Cociné Dark Mile, es interesante. Es una cerveza de densidades iniciales y finales baja. Estás alrededor de Ujú. 1038 como densidad final, inicial, perdón. Tiene una carga de maltas baja para lo que es el armado de receta, eh, pero tiene un perfil aromático y de flavor considerable. Y pensando en escalas industriales, no descartar, es una receta de costo bajo, por lo cual, si yo quisiera hacer una cerveza de alta tomabilidad, británica, Mm. ale, es una excelente opción. Es refrescante, tiene una carga de caramelos y principio de malta tostada, pero no llega a ser una porter, una stout, ¿no? Che, Nico, Sí, y para recetas para esto, Dark Mile. eh, sí, Y ¿dónde Dark, podemos salir a revolver ollas y raspar ollas para encontrar? Mira, les recomiendo, y eso no me quería olvidar, recomendarles, perdón, bibliografía. Tenés un libro avalado por la Brewers Association que se llama Mile Ale y habla justamente de este estilo, Dark Mile, lo escribe David Sutula, que es un homebrewer eh, de varios años de la primera camada, y ahí tenés incluso datos finos del proceso. Ujú. Pero para hacer algo más preciso, tenés maltas caramelo y menor al 10%. ¿Se corta? No. Ah, no está. Maltas caramelo, te decía, perdón, y unas maltas tostadas, muy bajo, máximo un 3%. Y las maltas base puede ir de brown, jugando a restar caramelos, si fuera el caso, o pale. Eh, Después descubrí hace si lo tenés, el nombre, me lo pasás así, lo cargamos, lo buscamos al libro y lo cargamos a la biblioteca de... El el lejano tiene libro. una biblioteca virtual, sí. Ok. Sí, 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 de hecho lo tengo al libro. Juan Eizaguirre Sí. eh, tiene una biblioteca también muy buena. Yo Ujú. lo bajé de ahí. Bueno, Pero, Juan, una birra te, tipo de te- Juan. pero te lo paso, sí. Bueno, Eh, y bueno, el libro habla de procesos, de detalle, están en los mismos criterios, ¿no? Las temperaturas de macerado, como hablamos, para porters y stout. Eh, pero no hay maltas torradas. Tenés maltas tostadas, muy poco, caramelo menor a 10 y malta base, como dije, pale, algo de Múnich en menor medida. Eh, Va a depender de la malta base. Por ejemplo, si vas a usar malta base Marisotter, hay una diferencia con las Pales y las Pilsen que agrega descriptores como a casi bizcocho, a corteza de pan muy intenso. Entonces podés regular para abajo, mucho más para abajo, los porcentajes de malta caramelo. Porque es mucho más robusta, digamos, como malta base. buenísimo. Y después lo que es, Eh, bueno, el lupulado es igual que las otras, ¿verdad?
para que no se corta, me parece. No te escucho bien. Lupulados. Repetime, por favor. El tema del lupulado en la Dark Mile, Ah, en la Mile. Menor todavía, porque estás alrededor de entre 20 y 25 IBUs. La realidad es que es muy bajo. Por eso decía que era una malta una receta de bajo costo. Resolvés con lúpulos no son los más caros, de hecho son los más baratos, de los más baratos que hay. En principio de hervor podés agregar y ya está. una cerveza ideal para comprar. Barata. La realidad es que sí, es barata, es básica, no es compleja en procesos, no requiere, digamos, de un cuidado extra. Disfruté mucho hacerla, beberla, obvio también, y me sorprendió la alta tomabilidad que tiene y una pena que no se le dé un reconocimiento que tiene. Está bien. Che, ¿y Sí. algún ejemplo comercial existe de esta? Acá Argentina, yo no, salvo la de Fin, no conseguí, me fui no quiero pasar chivos, pero hay un local en Caballito que vende, es conocido por las cervezas importadas y Tampoco hay. no hay, no llegan. Es un pendiente viajar al Reino Unido y probar estas birras de primera mano y lo más frescas posible, ¿no? Bueno, eso no lo mencioné, pero en este estilo puntualmente la frescura juega un rol muy importante. Casi una necesidad, digamos, no tolera la guarda. Claro. Algo interesante debe ser lo que es Canra y las Real Ale. Y ahí en el festival sí hay ejemplos de Dark Mike. Pero bueno, hay que viajar. Está complicado. O esperar el de Luján, ¿no? Pero bueno. O esperar al de Luján. Pero no vi. En las ediciones que hubo no lo busqué. No estaba el estilo. De vuelta, no tiene. Para mí no tiene el reconocimiento. Y ya estamos los homebrewers que podemos hacer y disfrutarlo. Bueno, Nico, o sea, cuando podamos hacer la juntada característica nuestra, eh, previamente habrá que considerar un poquito y dar más. Uy, sí. Obvio que estoy. Sí, re estoy. Armamos la receta. Sí, sí. Te Sí, venís sí, unos cocinamos. días antes, la cocinamos y después volvés a probar, a ver cómo quedó. Dale, buenísimo. Te lo retomo. Sí, sí. Me gustó. De una. Me compraste. Che, Nico, tiene una Sí. pregunta colgada ahí. Uno de los chicos que está preguntó, agregado el café a los 7 días de fermentación. Eh, no tengo datos. No quiero decir algo que no sé. Sí recomendaría mucho cuidado en los procesos porque a los 7 días de fermentación vos tenés, si es una fermentación ale, si no, probablemente esté parada la fermentación y necesites ir a madurado en frío. Y vos vas a estar abriendo el fermentador para agregar un grano. Mucho cuidado en la sanitización, mucho cuidado, porque tenés un riesgo de contaminación muy alto ahí. Si está en frío, sería un dry hop en frío de café. Sí, existe. Incluso si probás una buena que vi en un bar que ya no existe, en un filtro de carbón activado, de esa carcasa, perdón, de filtro, un agregado de café y pasabas la cerveza por ahí y terminaba en el vaso. Yo haría esa prueba, digamos, pero de vuelta, porque yo soy quizás más miedoso. Cuidando la sanitización, no veo por qué no, dependiendo qué grano y el proceso que tuvo ese grano de café y el resultado de lo que quieras. No sé, granos de café, un dry hop de granos de café, no sé, una bitter. Hay de todo en el mundo, ¿no? Pero no sé si sumaría. O sensorialmente no me parece algo, esto es personal, algo atractivo. En ese estilo. Quizás una stout,
puedo hacer un agregado de esos granos en el macerado y reduzco significativamente el riesgo de contaminación. Está bien. Bueno, Nico, no sé más si vos tenés algo para agregar. Les quería recomendar los libros. Ya les dije el de Dark Mile, después te lo paso, igual así lo suben. Está el de uno que se llama Stout, de Michael Lewis, y uno que está muy bueno, que me ayudó un montón para esto. Dame un segundo, lo estoy buscando en el machete. Perdón, que se llama Brewing Porters y Stouts, de Terry Foster. Ahí hay mucha data de historia y algo de insumos comunes, que la verdad que está bastante bueno. Lo había leído hace varios años y para esta charla lo volví a refrescar. Para entender lo que son estos estilos, es muy recomendable. Esos 3 libros, la realidad, están muy buenos. Bueno, Nico, más que agradecerte, No, como siempre, a disposición de ustedes, como siempre. te llamamos y Nico ya es un gran amigo del lejano oeste. A cualquier cosa que se nos ocurre, Nico está. Nico, ahí dice el cereal, bueno, voy, dale. Nico, hay que catar cerveza. Nos falta un juez, dale, llevo uno. Sí, ya te dije, a disposición. No, lo hablamos y está bastante bien. Tranquilo, no, a disposición, de verdad, para lo que sea. Y después, nada, siempre, gracias por estar siempre, sos uno más de nosotros. Gracias, me siento así también. Gracias por la confianza. Muy bueno esto. Como primera experiencia, eso iba a decir. Sí, la cerveza nos hace conocer gente muy linda, que la verdad agradecido. Lo mismo decimos de vos, Nico. Gracias, muchachos, gracias. Abrazo grande. Un saludo a todos, cuídense y salud. Y te esperamos cuando pase todo esto, Nico. Dale, nos estamos viendo. Apenas aunque sea tomar una birra por ahí. Dale, obvio. Ahí estaremos. Bueno. Muchas gracias, Nico, y abrazo gigante. A ustedes, abrazo grande. Chau. Salud.